Bienvenidos a la 28ª, 28 y última clase de cálculo en varias variables. Hoy veremos unos temas más acerca de el teorema de Stokes. Continuación, teorema Stokes. Y adicionalmente tenemos el teorema de Green y su generalización. En realidad, el teorema de Green es un caso o corolario del teorema de Stokes. En primer lugar, veamos acerca del teorema de Stokes una aplicación que no vimos en la clase anterior. Entonces, a veces el flujo involucrado, como en el teorema de Stokes, no es sobre una superficie cerrada, sino es abierta y con frontera en el caso de Stokes. Y si además se trata del flujo de el rotacional de un campo vectorial F con F tipo C2, de clase C2, entonces conviene, digamos, añadir otra superficie de forma, digamos, S1, de modo que, digamos, S unión S1 sí sea una superficie cerrada y no solamente es una superficie cerrada, sino que encierra un volumen simple. Y recuerden que un volumen simple es de tipo 1, 2 y 3 simultáneamente, tiene maneras de proyectarse pues sobre el plano XY, YZ y XZ. Bueno, entonces, si aplicamos el teorema de la divergencia de Gauss sobre un volumen simple, llamémoslo E, sobre E y su frontera, se tendrá que la integral de volumen que resulta es de la forma divergencia del rotacional. Y sabemos que como F era de tipo C2, es toda cero. Entonces vamos a ver en qué sentido esto nos puede ser ventajoso. Veamos un ejemplo. Sea S la superficie que cumple que las x2 más y2 más z2 son iguales a 4 y las z son menores o iguales a 0. Esto sabemos que es, digamos, la semiesfera inferior debajo del plano XY, orientada con normales hacia abajo. Bien. Y sea f de XYZ
el siguiente vector, x2 e a la xz, yz más x y e a la menos x2, que es de tipo clase C2. Listo. De una vez lo anotamos. Calcule dos cosas nos piden. Es el flujo del rotacional de F, diferencial de superficie, y la integral de línea sobre la frontera de S. De F, diferencial de recorrido. Listo. Entonces tenemos que calcular dos cosas. Bien, pues comenzamos como siempre haciendo un bosquejo, digamos, de la región de integración. Aquí está el XY, Z. Para la esfera de radio 2, pues tenemos aquí en el plano XY pues un círculo de radio 2 y la semiesfera inferior, digamos, sería algo así. Este es el punto 2, este es el punto 2, este es el punto 2. Y le vamos a dar como una especie de sombreado artístico para enfatizar, pues digamos, la superficie S. Además nos dijeron que las normales apuntaban hacia abajo. Entonces aquí lo vamos a poner aquí. Estas son normales hacia abajo. Bien, entonces, si añadimos una superficie S1 con normal hacia arriba, veamos qué pasa. ¿Cuál será la superficie S1? Pues sería esta. Pues coloquialmente la llamamos la tapa. Y vamos a tener un volumen encerrado. ¿Quién es el volumen encerrado? Pues el volumen encerrado es esa bola sólida de radio 2, pero solo la parte inferior. Una semibola, digamos. Ok. Y la normal hacia arriba resulta que de esta superficie plana es constante, tiene componentes 0, 0, 1 para que sea unitaria. Entonces aquí voy a poner a N1. Ya tenemos un dibujo bastante congestionado. ¿Y yo por qué te...? Ah, es que esta S venía de la integral de superficie S. Aquí arriba. Calcule esto. Ok. Bien. Luego, digamos, la frontera E tiene frontera de que es igual a S unión S1. Porque este es el caso. Vemos que tanto en S como en S1 la normal está saliendo hacia afuera. ¿Qué es lo que caracteriza las fronteras? Pues la definición positiva de orientación de la frontera de un volumen encerrado para efectos, digamos, del teorema de la divergencia. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es del teorema de la divergencia de Gauss se va a tener que integral de superficie sobre S unión S1, que es la frontera de E, de el rotacional de F, pues según el teorema de la divergencia de Gauss, va a ser la integral sobre E de la divergencia del campo vectorial, que en este caso es el rotacional de F de B. Pero esto sabemos que es 0, pues F es C2. Tiene segundas derivadas continuas. Ninguna de estas funciones va a tener una derivada que uno diga que va a tener
la discontinuidad o lo que sea. Muy bien. De allí concluimos que la integral de sobre S más la integral sobre S1 tiene que dar 0. ¿Qué quiere decir? Que la integral sobre S da el negativo de la integral sobre S1. Esta es sobre S con su orientación y esta es sobre S1 con su propia orientación. Ahora, yo para seguir el cálculo necesito calcular cuál es el rotacional de F. Es importante que en esta superficie S1, este diferencial de superficie vectorial es simplemente el vector constante 1 diferencial de área en XY, en el plano XY. De manera que de este vector no me interesa sino la última componente porque las otras dos están multiplicadas por 0. De modo que aquí tenemos I, J y K, D de X, D de Y, D de Z. Aquí teníamos la componente X2, E a la X, Z, Y, Z más X, y aquí E a la menos X2. Bueno, las primeras dos componentes no me interesan porque van a estar multiplicadas por 0. Ni siquiera me tomo la molestia de calcularla. La componente K es este aplicado sobre este menos este aplicado sobre este. Derivada con respecto a X de YZ más X da 1. Estos son otras variables independientes y esta no depende de Y, da 0. De manera que da 1 menos 0, da esto. Luego, ya sí podemos calcular cuánto es esto, porque esta integral la vamos a poder calcular. Vamos a poner esto mismo. Es igual a menos integral sobre S1. Aquí va a quedar un vector que era... Además tiene Z evaluado en 0, pero no podemos evaluarlo antes de sacar las derivadas, si nos sacamos las derivadas y después las evaluamos en 0, pero esto no nos importa siquiera, no nos tomamos el trabajo de evaluarlo, porque de nuevo van a estar multiplicados por 0. Y aquí queda el diferencial de área en XY. Esto simplemente da 1, 0 más 0 más 1, y el diferencial, la integral del diferencial del área da el área del círculo S1, que es un círculo de radio 2. Entonces eso da 4, 2 al cuadrado. Da pi, pi R2. Da pi por 2 al cuadrado, y eso es 4pi. Pero yo tenía un signo menos antes, de manera que me va a dar menos 4pi. Ese signo menos, pues aquí proviene del hecho, en parte, de que la orientación de S fuera justamente hacia abajo, pero bueno, es opuesta al... y que obtuvimos la integral sobre S a partir de la integral sobre S1. Okay. Ahora, para la parte B, que era la integral de línea sobre la frontera de S, usamos Stokes, porque sabemos que la integral de sobre superficie de este rotacional pues es simplemente, por el teorema de Stokes, la integral de línea sobre su superficie, sobre su frontera. Ojo que este es diferencial de recorrido. Esta se va a orientar de la siguiente forma. Como esta está, digamos, apuntando hacia abajo las normales,
Entonces la circulación es en este sentido, de manera que queda así, en sentido horario. Ok. De manera que esto, pues ya sabemos que es igual a esto y da menos 4pi. De modo que, digamos, hicimos un cálculo bastante eficiente de ese flujo del rotacional utilizando el recurso de utilizar el teorema de la divergencia, pero también después utilizamos el teorema de Stokes para calcular, digamos, la integral de línea de f alrededor de este círculo. Muy bien. Ahora, antes de ir al teorema de Green, queremos hacer una definición de orientación positiva en el caso dos dimensional. Positiva en caso dos dimensional. ¿Cómo se define la orientación positiva en el caso dos dimensional? Entonces, se hace una curva cerrada, simple, es decir, no tiene cruces con ella misma ni nada de ese estilo, que limita una región D conexa en el plano R2, que para nosotros es el plano XY, ¿cierto? O el plano XY. Diremos que la frontera, que sé que es la frontera de D, está orientada positivamente si R de T es parametrización de C, la frontera de D, entonces conforme aumenta o más bien transcurre se avanza de A hacia B, estos son los límites de la parametrización, la región D está al lado izquierdo. Esta, aunque diga izquierdo y la otra era la regla de la mano derecha, es consistente con la regla de la mano derecha y ya voy a explicar por qué. Voy a pintar el plano XY como siempre lo pintamos, el X horizontal y el Y vertical. Si ese fuera el plano XY, el eje Z quedaría apuntando hacia arriba y no lo estamos viendo. Ahora, si yo tengo una superficie acá, estoy haciendo una superficie D con las características que nos dieron, ¿cuál sería la orientación según la regla de la mano derecha? Pues esta sería la normal, que está hacia afuera. Normalmente las normales hacia afuera se denotan con un puntico, con dos circulitos, con una cosa así. Bueno, con unos, no es que esto sea una superficie con un hueco, mejor no le pinto eso para que ustedes no se vayan a confundir. No, estamos diciendo simplemente que la orientación de la superficie es saliendo hacia arriba en el sentido Z. Listo.
¿Y qué nos dice la regla de la mano derecha? Que al cerrar el puño nos indica cuál es la circulación o orientación que le vamos a dar a la frontera. Esta es la frontera de D. Bien. Entonces, la orientación positiva, fíjese que nos resultó de la regla de la mano derecha, es tal que si yo camino por esta cosa, al lado izquierdo tengo la región D y al lado derecho estoy afuera de la región D. De manera que si yo soy una hormiguita caminando por el perímetro, al lado izquierdo tengo el lago y al lado derecho ya es la orilla. Listo. Entonces eso es importante. Si quieren, aquí pintamos como quien dice un fulanito caminando por la frontera, tiene mano derecha y mano izquierda. La mano izquierda, está hacia el lago y la mano derecha está hacia afuera del lago. Listo. Eso es la convención de estar orientado positivamente. Una frontera orientada positivamente. Y ustedes me dirán, no, ¿qué tal si hacemos una figura cerrada bien complicada con muchos meandros y cosas? ¿Va a seguir valiendo la misma convención? Y la respuesta es sí, vale la misma convención igualmente. Por ejemplo, si yo tengo esta región que parece como un diagrama precolombino, y esta es la región D, ¿cierto? Simple. Y vemos que la frontera no tiene cruzamientos. Entonces, ¿qué necesito yo? Que cuando la esté atravesando, avanzando el parámetro, el lago esté al lado izquierdo. De manera que esta va a ser la orientación positiva de ese lago respecto de la región D. Entonces vemos que esta definición está bastante fácil de administrar. Con esto terminamos la primera parte de la clase 28.